Pablo se puso ante los creyentes corintios como autoridad delegada. Sin embargo, dijo, ni aun yo me juzgo a mí mismo a los Corintios 4:3. La vindicación viene de Dios. Cuando usted se justifica ante una persona, ella se convierte en su juez. En cuanto trata de dar explicaciones, cae ante ella, muy manso. El versículo 2 de Números 12 consigna que Dios oyó la injuria y el versículo 4, que Dios tomó medidas. Pero entre ambos está el versículo 3 como una declaración parentética. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Moisés no disputó, porque se daba cuenta de que había errado. Dios no puede constituir autoridad a una persona testaruda. No delegará su autoridad en ninguna persona arrogante. Los que Él pone en autoridad son los mansos y tiernos. Y esta no es la mansedumbre ordinaria, es la mansedumbre de Dios. Y jamás debemos intentar establecer nuestra propia autoridad. Cuanto más lo intentamos, menos aptos somos para ejercer la autoridad. No son los violentos ni los fuertes, sino hombres como Pablo, cuya presencia corporal es débil y cuya palabra es menospreciable, los que constituirán autoridades. El Señor dijo que su reino no es de este mundo y que, por lo tanto, sus siervos no tienen por qué pelear por él. La autoridad que se consigue peleando no es la que Dios da. Generalmente se da por sentado que cosas tales como las que se enumeran a continuación, son los requisitos necesarios que debe reunir una autoridad. Esplendor y magnificencia, personalidad, presencia o apariencia fuertes, y poder. Se argumenta que para ser autoridad uno debe poseer una firme determinación, ideas geniales y labios elocuentes. Pero no son estas cosas las que representan la autoridad. En cambio, sí representan la carne. Nadie en el Antiguo Testamento superó a Moisés como autoridad establecida de Dios. No obstante, fue el más manso de todos los hombres. Mientras estuvo en Egipto fue bastante fiero, tanto al matar al egipcio como el reprender a los hebreos. Cuando se enfrentaba con la gente, lo hacía con sus propias manos carnales. Así que en ese tiempo Dios no lo pudo constituir autoridad. Fue tan solo después de pasar por muchas pruebas y de tratar Dios con él, tan solo después de venir a ser muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra, que Dios lo utilizó para ser autoridad. Es frecuente que la persona que tiene menos probabilidades de que le den autoridad sea la misma que se considera autoridad. Asimismo, cuanto más autoridad cree tener una persona, tanto menos tiene realmente. La revelación, única credencial de la autoridad. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Luego significa prontamente. Tal vez Aarón y María hubieran hablado muchas veces contra Moisés. Pero esta vez Dios llamó inmediatamente a los tres al tabernáculo de reunión. Muchos que se rebelan contra la autoridad lo hacen fuera del tabernáculo. Es muy fácil y conveniente criticar en casa. Pero aún así, todo se aclarará en el tabernáculo de reunión. Cuando llegaron los tres al tabernáculo, el Señor les dijo a Aarón y a María: oíd ahora mis palabras. Antes ellos habían murmurado: solamente por Moisés ha hablado Jehová. Ahora el Señor les pedía que vinieran a oír sus palabras, revelando el hecho de que nunca antes habían oído las palabras de Dios. Aarón y María nunca sabían lo que decía el Señor. Esta era la primera vez que Él les hablaba, y no era para revelarles su voluntad sino para reprocharles su proceder. No era la manifestación de la gloria de Dios sino el juicio de su conducta. Oíd ahora mis palabras quería decir que el Señor no solo no había hablado antes, sino que además quería que le permitieran hablar por esta única vez, ya que Aarón y María habían estado hablando durante muchos días. Vosotros qué bien podéis hablar, oíd ahora mis palabras. De esto podemos inferir que los locuaces no pueden oír la palabra de Dios. Solamente los mansos pueden hacerlo. Moisés era uno que no hablaba sino que hacía lo que se le decía. No le importaba si avanzaba o retrocedía, siempre y cuando ello fuera de Dios. Pero Aarón y María eran diferentes. Eran duros y obstinados. Así que Dios les dijo: cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, como si se hubiera olvidado de que ellos eran profetas. Aunque Aarón y María eran profetas, el Señor se manifestaba a ellos solo en sueños y visiones. Con Moisés no era así, porque Dios hablaba cara a cara con él, claramente, y no por figuras.
Tal es la vindicación de Dios. La revelación se le dio a Moisés, no a Aarón ni a María, porque son los que se encuentran cara a cara con Dios los que Él constituye autoridades. El instituir la autoridad pertenece a la jurisdicción de Dios. Al hombre no se le permite entremeterse, ni puede la calumnia del hombre desechar ninguna autoridad. Fue Dios quien estableció a Moisés, y era únicamente Dios quien podía rechazarlo. Esto era asunto de Dios, y por lo tanto, ninguna persona debe inmiscuirse en lo que Dios ha establecido. El valor de un hombre delante de Dios no se decide por el criterio de otros ni por el suyo propio. Se calcula por la revelación que recibe de Dios. La revelación es la evaluación y medida de Dios. La autoridad se fundamenta en la revelación de Dios, y la opinión que Él tenga de una persona depende de esa revelación. Si Dios da revelación, se establece la autoridad. Pero cuando Él retira su revelación, se rechaza al hombre. Si queremos aprender a ser autoridades, debemos prestar atención a nuestro estado delante de Dios. Si Dios quiere darnos revelación y hablar claramente con nosotros, si nos comunicamos cara a cara con Él, nadie puede entonces excluirnos. Pero si se corta nuestra comunicación arriba y se cierra el cielo, por mucho que hubiéramos prosperado en esta tierra, todo fracasará. Un cielo abierto es el sello de Dios y el testimonio de nuestra filiación. Después que Jesús fue bautizado, los cielos le fueron abiertos. El bautismo simboliza la muerte. Fue cuando participó de la muerte y del mayor sufrimiento, cuando todo estaba oscuro y no había ninguna salida, que se abrieron los cielos. La revelación es, por lo tanto, la evidencia de la autoridad. Es menester que aprendamos a no discutir o hablar a favor de nosotros mismos. No debemos pasarnos a las filas de Aarón y María en nuestra lucha por conseguir o mantener la autoridad. Y si luchamos, esto solo demuestra que nuestra autoridad es enteramente carnal, mala y carente de visión celestial. Moisés es fiel en toda mi casa. Números 12, 7. Moisés, como tipo de Cristo, fue fiel en la casa de Israel. Dios lo llamó mi siervo. Ser siervo de Dios significa simplemente que pertenezco a Dios, soy su posesión, he sido vendido a Él y, por lo tanto, he perdido mi libertad. Esto explica el por qué Dios no puede guardar silencio, sino que habla fuertemente cuando sus siervos son calumniados. No tenemos necesidad de vindicarnos. ¿De qué me sirve hablar si Dios no toma la iniciativa para hacerlo? Si nuestra autoridad es de Dios, no necesitamos reforzarla. La revelación será la prueba. Si hay quienes hablan contra nosotros, dejemos que Dios les corte su suministro y les selle su revelación, probando así que Él nos designó. Todo aquel que ofende a las autoridades delegadas de Dios ofende al que ellas representan. Si esa persona es del Señor, hallará un cielo cerrado sobre sí y tendrá que reconocer humildemente a las autoridades que Dios ha establecido. Por lo tanto, nadie tiene por qué reforzar su propia autoridad. Todo depende de la prueba de Dios. Al sellarles la revelación a algunos, Dios les demuestra a quien ha constituido su autoridad delegada. Ningún sentimiento personal. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Preguntó Dios. Para él, tal calumnia era sencillamente terrible. Dios, siendo Dios, sabe lo que es el amor, lo que es la luz y lo que es la gloria. Pero ¿sabe qué es el temor? Sin duda que sí, porque en este caso temía por Aarón y María. Como Dios, no tiene nada que temer. Sin embargo, les dijo a estas dos personas qué terrible cosa habían hecho, después de lo cual dejó de hablar con ellos y se fue enojado. Así fue como Dios mantuvo su autoridad, no la de Moisés. Él no dijo, ¿por qué hablasteis contra Moisés? Sino más bien, ¿por qué hablasteis contra mi siervo Moisés? Dios no permitiría que nadie menoscabara su autoridad. Si se impugna su autoridad, se encenderá su ira y se irá. Por eso la nube, que representaba la presencia de Dios, se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa. Aarón la vio y tuvo temor, porque él también tenía parte en la rebelión, aunque sin duda María había dirigido todo. El tabernáculo se negó a dar revelación y Moisés no abrió su boca. Aunque era hombre elocuente, guardó silencio. Los que no saben refrenar su corazón y su lengua no son aptos para ser autoridades. Pero cuando Aarón le rogó a Moisés, éste clamó al Señor.
Durante todo el suceso, Moisés actuó como si fuera un simple espectador. No presentó ninguna queja, no murmuró ni reprendió. No tuvo ningún sentimiento personal, ninguna opinión que fuera suyo propia. No intentó juzgar ni castigar. Al contrario, en cuanto se cumplió el propósito de Dios, Moisés perdonó. La autoridad ha sido establecida para ejecutar las órdenes de Dios, no para que uno se exalte a sí mismo. Es para darles a los hijos de Dios un sentido de Dios, no un sentido de sí mismos. Lo importante es ayudar a la gente a someterse a la autoridad. Por lo tanto, a Moisés le importaba bien poco si era rechazado. Así que clamó al Señor: «Te ruego, oh Dios, que la sanes ahora». Librémonos también de todo sentimiento personal, porque su presencia perjudicará las cosas de Dios y le atará las manos. Si Moisés no hubiera conocido la gracia de Dios, seguramente le habría dicho a Aarón: «¿Por qué no oras tú mismo a Dios, ya que insistes en que Él también habla contigo?» Y asimismo le habría dicho a Dios: «Vindícame o renuncio a mi cargo». Pero Moisés no se defendió ni procuró vengarse de Aarón y de María, ni se aprovechó de la vindicación de Dios. No tuvo ningún sentimiento personal, porque no vivía en sí mismo. Su vida natural había recibido un tratamiento adecuado, así que gustosamente imploró por el restablecimiento de María. Su acción fue como la de Cristo, cuando le pidió a Dios que perdonara a los que lo crucificaban. Por consiguiente, Moisés mismo demostró que era la autoridad delegada de Dios, pues era uno que podía representar a Dios. A Moisés no lo afectaba la vida natural, ni se protegía procurando defenderse o vengarse. La autoridad de Dios podía extenderse por medio de él sin ningún impedimento. En realidad, la gente se encontró con la autoridad en él. Ser autoridad delegada no es algo fácil, porque requiere despojarse a sí mismo. Capítulo 14. El carácter de las autoridades delegadas. La benignidad. La primera reacción de Moisés para con la rebelión: postrarse sobre su rostro. No puede haber rebelión más grave por parte de los israelitas que la que se registra en Números capítulo 16. El líder de ella fue Coré, hijo de Leví, asociado con Datán y Abiram, hijos de Rubén, y apoyado por 250 príncipes de la congregación. Todos estos se juntaron y con palabras injuriosas atacaron a Moisés y a Aarón. Versículo 3. La calumnia que se registra en Números 12 fue solo de parte de Aarón y de María, y aún entonces estaba más escondida. Pero en este caso la rebelión era algo colectivo y el ataque a Moisés y Aarón era franco y directo. Así que en esta situación prestemos especial atención a las dos preguntas siguientes. 1. ¿Cuál fue el estado de ánimo y actitud de Moisés? Y 2. ¿Cómo reaccionó Moisés frente a la crisis? ¿Cómo contestó a los rebeldes? La primera reacción de Moisés fue que se postró sobre su rostro. Versículo 4. Esta es ciertamente la actitud que debiera tener todo siervo de Dios. La gente estaba agitada y eran muchos los que hablaban, pero únicamente Moisés se postró en tierra. Aquí nos vemos nuevamente confrontados por uno que conoce la autoridad. Siendo verdaderamente benévolo, recia de todo sentimiento personal. No se defendió ni se agitó. Lo primero que hizo fue postrarse sobre su rostro. Luego les dijo: Jehová mostrará quién es suyo, y quién es santo, y hará que se acerque a él. Al que él escogiere, él lo acercará así. Versículo 5. No era necesario disputar. Moisés no se atrevió a decir nada a favor de sí mismo, porque sabía que el Señor mostraría quién era suyo. Sería mejor dejar que Dios hiciera la clasificación. Moisés tenía fe y por eso se atrevió a confiarle todo a Dios. Al día siguiente, el Señor dará su veredicto cuando todos vinieran ante él con el incienso. Las palabras de Moisés fueron suaves pero de peso. Esto os baste, hijos de Leví, fue el suspiro de un anciano que conocía bien a Dios. Versículo 7. Exhortación y restauración. Moisés exhortó a Coré con palabras, procurando restaurarlo. Conocía la gravedad de esta situación y estaba realmente preocupado por los rebeldes. No solo suspiró sino que también los exhortó, diciéndoles: Oíd ahora, hijos de Leví. ¿Os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová, y estéis delante de la congregación para ministrarles? ¿Procuráis también el sacerdocio?
Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová. Pues Aarón, ¿qué es, para que contra él murmuréis? Versículos 8, 11. La exhortación no es una expresión de señorío, antes revela mansedumbre. Quien persuade en respuesta a un ataque es de veras una persona mansa. Pero quien permite que la gente esté en el error sin mostrar ninguna intención de